Hola, buenas tardes. Mi nombre es Macarena Taguas Casaño, soy pediatra especialista en urgencias y crítico y voy a desarrollar el tema que se refiere al manejo terapéutico y conceptos básicos del tratamiento del traumatismo craneoencefálico y también el traumatismo raquimedular. Como introducción, decir que el traumatismo craneoencefálico es una de las causas más comunes de muerte y discapacidad en los niños entre el año y los 14 años de edad en países desarrollados, fundamentalmente a consecuencia de accidentes. Tenemos dos tipos de daños, que son aquellos daños directos como consecuencia del impacto, más o menos energía, y otro daño de tipo secundario, que son aquellos derivados de toda la evolución después de este impacto y cómo responden nuestros tejidos. Y se pueden derivar de situación de hipoxia, hipotensión y finalmente del aumento de la presión intracraneal. Sobre el primero de ellos, pues solamente podremos tener un manejo preventivo, intentando pues medidas a nivel de la sociedad de prevención de accidentes, y sobre el secundario sí tenemos bastante más que decir y en ello se centra pues el tema del que vamos a hablar. Primero, recordar algunas peculiaridades del contexto en el que estamos hablando, que es el manejo de pacientes de corta edad. Debemos recordar que en el niño, especialmente en el lactante, por debajo de los 2-4 años, la cabeza es más grande en relación a la superficie corporal total. Eso hace, bueno, pues que tenga un peso importante a la hora de recibir energía cuando hay una lesión y un accidente de elevada energía y por un mecanismo violento. También tener en cuenta que las fontaneras pueden estar total o parcialmente abiertas hasta los 18 meses y que también los niños son mucho más susceptibles y más vulnerables con respecto al adulto en cuanto a sufrir las consecuencias de la hipoxia, la hipotensión y la hipotermia. También tener en cuenta que el cuadro de vómito, especialmente cuando los pacientes son de más corta edad, pues son unos síntomas bastante inespecíficos y que en pediatría pues se deben a diferentes causas y no siempre pues debemos valorarlo como un síntoma de hipertensión intracraneal, como podría ocurrir con adultos jóvenes o de más edad. También tener en cuenta que las convulsiones son mucho más frecuentes que en los adultos debido a la inmadurez y el desarrollo evolutivo del sistema nervioso central, y que en los pacientes que son menores de 4 años es necesario usar la escala de Glasgow modificada y adaptada a su edad. El traumatismo craneoencefálico se clasifica en gradación de gravedad en función de esta escala. Como sabéis, los traumatismos graves son aquellos que tienen un Glasgow de 8 o menor. Los de gravedad moderada son en los que la escala se encuentra entre el 9 y el 12, y los leves entre un 13 y un 15, sin tener en cuenta otros factores concomitantes o asociados con el paciente. Es decir, refiriéndonos exclusivamente a lo que es la escala de Glasgow. En cuanto a los objetivos del manejo de este tipo de traumatismo, vamos a desarrollar en este tema un acercamiento y un abordaje secuencial, como en cualquier otro paciente que sufra un accidente más o menos grave. Y seguiremos la secuencia de aproximación inicial X, A, B, C, D durante todo el desarrollo del tema. Como sabéis, la X corresponde a un control de una hemorragia sanguinante, la verbalización de la vía aérea con control cervical asociado. En la B, pues mantener una oxigenación adecuada y también un nivel de normocambia. Y la C, unos niveles hemodinámicos de constantes para tener una adecuada perfusión cerebral, porque nuestro objetivo es tener un paciente normovolémico, normotérmico, normotenso y con una hemoglobina por encima de 9.
En cuanto a la D, se refiere a lo que es tratar enérgicamente todos aquellos signos y síntomas que se han detectado de hipertensión intracraneal. Y la E, el control del dolor, que también influye en el control y el manejo de la presión intracraneal para que no se eleve en exceso y también pues mantener una temperatura normal en el paciente para que tampoco haya trastornos hemodinámicos ni tenga otras consecuencias fisiopatológicas negativas. ¿En qué situación nos podemos encontrar una hemorragia sanguinante cuando hay un TC? Bueno, pues fundamentalmente recordar que, como dijimos antes, lo que es el cráneo tiene una proporción muy importante con respecto al resto del cuerpo, especialmente los lactantes pequeños, y el cuero cabelludo de por sí está profusamente vascularizado, ¿no? Con lo cual cuando hay una lesión que es muy importante a nivel de lo que es cuero cabelludo, eh, que consideramos un rango incluso de scalp extenso, pues eso puede sangrar muy profusamente y provocar una hemorragia severa en el paciente. El tratamiento sería una compresión directa mediante aplicación de gasa, hemostático y un vendaje compresivo a tensión hasta que traslademos al paciente al servicio de tratamiento definitivo, bien sea en nuestro propio centro o de una atención primaria al centro receptor definitivo. En cuanto a la A, debemos recordar que nuestro objetivo sería mantener una vía aérea permeable y de forma simultánea hacer un buen control de la posición cervical para intentar prevenir posibles lesiones a nivel de la columna cervical o si existen a agravarlas. En la atención inicial es suficiente con mantener una tracción bimanual, como podemos ver en esta fotografía, a la vez que se realiza una apertura de la vía aérea. En momentos iniciales de la atención, para valorar la estabilidad o no de esta vía aérea y si necesitamos hacer otro tipo de procedimiento más invasivo, es suficiente con aplicar la escala básica AVDN. Aquellos pacientes que están en situación de ON, digamos que en ellos hay que considerar un aislamiento definitivo de vía aérea. El paciente que está nubilado, somnoliento y que responde solo a estímulos dolorosos estaría en una situación límite y nos tenemos que plantear un aislamiento y un manejo de vía aérea definitivo. Y cuando el paciente no responde, pues debemos abordar este problema sin continuar en la secuencia de actuación. Eh, Cuando hay una situación límite entre la V y la D, podríamos considerar bueno, pues una tracción, una estabilización de la situación de la columna cervical y apertura mediante Gödel, si es que el paciente lo tolera. ¿Qué indicadores podríamos decir que son eh, exclusivos e indicaciones directas de aislamiento de vía aérea mediante intubación, si es posible, orotraqueal? Bueno, pues evidentemente si el paciente está en situación de parada cardiorrespiratoria, si vemos que tiene un nivel de conciencia tan bajo que es imposible que mantenga esa vía aérea estable, cuando asocia una insuficiencia respiratoria grave con un patrón respiratorio que sea irregular, si vemos que está en una situación de inestabilidad hemodinámica y necesita un soporte elevado. En cuanto a la valoración ya y aplicación de una escala de Glasgow completa y directa y asociada y adaptada a su edad, aquellos pacientes que tienen o bien un deterioro muy progresivo, muy rápido del puntaje, o aquellos que tienen un Glasgow menor de 9. Y después, bueno, pues en función ya de qué tipo de traslado estemos enfrentando o si es un traslado entre dos centros o las pruebas son muy prolongadas, pues a veces pues seguridad del paciente
y por lo que es difícil de prever cómo va a evolucionar en función del mecanismo lesional que tengamos delante, pues en esas ocasiones pues a veces hay que indicar una intubación electiva, aun con el paciente consciente y con un GLACO más elevado. ¿Cómo debemos hacer la intubación? Pues lo más indicado es realizar una secuencia de intubación rápida, siguiendo unos pasos estandarizados. En primer lugar, pues preoxigenaremos, intentaremos insuflar y ventilar con oxígeno a la más alta concentración posible, pero intentando evitar la hiperventilación. Ya en casi todas las guías, la atropina no aparece en los algoritmos iniciales, ni siquiera en la bradicardia muy extrema, se va retirando poco a poco esa indicación. Y en el contexto del que estamos hablando, no debemos olvidar que además puede producir una midriasis bastante prolongada, con lo cual puede interferir en nuestra evaluación y exploración del sistema nervioso central. Utilizaremos medicación de forma obligada, un fármaco sedante, otro analgésico y un relajante. En cuanto a la sedación, los más utilizados son las benzodiazepinas y el etomidato. La benzodiazepina, pues la que está más profusamente extendida en todo lo que son los catálogos de medicamentos de diferentes tipos de servicios, salas y transportes, es el midazolam, a la dosis que ahí se refleja. Y también pues el etomidato. Preferentemente estaría indicado el etomidato en estos casos porque produce menos hipotensión y menos efectos secundarios y un efecto menos prolongado, como podría ocurrir con el midazolam. El factor que no nos conviene si queremos mantener una presión de perfusión cerebral adecuada. En cuanto al analgésico, pues podemos utilizar un opioide como el fentanilo o incluso la ketamina. La ketamina es verdad que como efecto secundario, pues el paciente va a presentar probablemente cierto repunte de la frecuencia cardíaca y elevación de la tensión, que debemos tener en cuenta y valorarlo en función de la situación clínica que nos encontremos, pero debemos recordar que no está contraindicado cuando hay un traumatismo craneoencefálico o una sospecha de hipertensión intracraneal. Solamente por eso dejarlo por aquí anotado. Y después, en cuanto a relajantes, se ha ido teniendo poco a poco el uso del rocuronio, puesto que tenemos un antídoto que es el sugammadex, que no es de mucha utilidad si vemos que hay un efecto secundario o que no conseguimos un aislamiento de la vía aérea, intubación de forma exitosa y al primer intento. Después, en cuanto al apartado B, que se refiere a lo que es la ventilación, nuestro objetivo es mantener una oxigenación adecuada. Inicialmente aplicaremos oxígeno al 100% y si el paciente se mantiene estable, pues poco a poco se irá titulando para mantener una saturación por encima del 94%, como en cualquier otra situación de emergencia. Y después, en cuanto al aspecto de lo que es la ventilación, tenemos que estar muy pendientes de cómo es el patrón respiratorio y saber que, bueno, que los niveles de CO2 en sangre van a influir de forma importante en todo lo que es la dinámica circulatoria a nivel local cerebral. Solamente como punto a destacar, recordar que en las situaciones de hipercapnia hay un aumento del flujo sanguíneo cerebral secundario a una vasodilatación, lo que puede favorecer, si existe, o potenciar una hipertensión intracraneal. Y en situaciones en las que hay una alcalosis a nivel local, pues se produce una tendencia a la vasoconstricción que podría tener como consecuencia aumentar la isquemia de algunas zonas, con lo cual nuestro objetivo sería, pues, como hemos dicho, una normocardia. La frecuencia respiratoria con la que debemos mantener a los pacientes, como sabéis, pues depende de la edad.
desde los neonatos, que puede estar entre 40 y 60, hasta los adolescentes entre los 14 y los 16 y los 18 años, que se asemeja más a lo que sería un patrón de adultos y como tal debemos de manejarlo si hacemos una intubación y una ventilación mecánica. De forma indirecta podemos monitorizar el CO2 expirado, que nos va a indicar valores que nos van a poder dar información sobre la tendencia de lo que nos podemos encontrar a nivel sanguíneo. Esta monitorización del CO2 expirado se puede hacer tanto en respiración espontánea mediante las sondas correspondientes, como si se realiza una intubación a través del sensor que interconectamos entre el tubo y la tubuladura del respirador que estemos utilizando. Como hemos dicho, nuestros objetivos son mantener una presión arterial de oxígeno por encima de 100, con una saturación transcutánea por encima del 94-95%, y para esto utilizaremos las FiO2 que sean necesarias para conseguir nuestros objetivos. El control de los niveles de carbónico será mediante la capnografía espontánea o invasiva, y recordar siempre que si optamos por la intubación y la ventilación mecánica, debemos ajustar la frecuencia respiratoria a un patrón adecuado para la edad del paciente y con una buena movilidad de la caja torácica, si está sedado, y después pues mantener una PIP fisiológica en torno a 5 centímetros de agua para no hiperventilar y producir una vasoconstricción cerebral local que conllevaría unas consecuencias bastante nefastas para el paciente. ¿Cuándo podemos hacer una hiperventilación profiláctica de forma puntual? Pues casi todas las guías están recogidas que si sospechamos una herniación cerebral inminente por los signos clínicos y exploratorios, pues de forma intermitente y transitoria podríamos inducir una hiperventilación moderada para manejar durante unos minutos un CO2 aproximado de unos 30 milímetros de mercurio, pero siempre de forma controlada e intermitente y nunca mantenida, y en un entorno que haya una neuromonitorización más invasiva. En cuanto al aspecto hemodinámico, que podríamos asimilar a la letra C, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Pues mantener una adecuada presión de perfusión cerebral. Como sabéis, la presión de perfusión cerebral se estima o se calcula mediante la diferencia entre lo que es la presión arterial media con respecto a lo que es la presión intracraneal como continente rígido que el paciente tiene a nivel de lo que es el cráneo y la masa encefálica. ¿Cuál es el valor normal? Pues una media en torno a 50-60 milímetros de mercurio. Aún así, pues debemos tener en cuenta que la movilización, tanto en ascenso como descenso de estos dos factores, van a hacer que nuestro producto final, que es la perfusión cerebral, se modifique. ¿Cuándo ocurre esto? Pues cuando se eleva mucho la presión intracraneal o cuando tenemos una situación hemodinámica a nivel periférico en que predomine la hipotensión, con lo cual nuestra presión arterial media va a ser menor. Esto va a favorecer el desarrollo de una isquemia cerebral y un daño secundario, y debemos tener en cuenta que estas presiones cerebrales van a variar en función de la edad del paciente. Desde lo que son los prematuros, que podríamos hablar de unas presiones de perfusión por encima de 30, con una presión intracraneal que maneja entre 10 y 11, hasta los valores más cercanos a lo que sería un paciente adulto, como hemos dicho, con una presión intracraneal pues entre 0, 10, 12 y hasta 15 milímetros de mercurio.
Para manejar esta situación, pues lo ideal es canalizar dos accesos, bien sea vía venosa periférica o intraósea, según lo que dispongamos nuestros pacientes. Como fluido de elección van a ser los cristaloides isotónicos, para que tengan una osmolaridad similar a la del plasma. Debemos evitar las soluciones hipoosmolares, que bueno, dentro de lo que son los cristaloides, optimizaríamos el manejo con el suero salino fisiológico y dejaríamos un poco en segundo plano otras soluciones como el ring lactato y el plasmalite, que son ligeramente hipotónicas con respecto al fisiológico, y evitaríamos las soluciones glucosadas, excepto en el caso de que tengamos que tratar una hipoglucemia importante, que va a ser otro de los factores que pueden provocar un daño a nivel cerebral. ¿Qué calidad tenemos que aportar y qué cantidad? Bueno, pues como hemos dicho, pues los cristaloides balanceados, a ser posible, y en el caso de que haya una estabilidad hemodinámica, la elección sería suero fisiológico en aporte a necesidades basales, pero si estamos en una situación de shock, vamos a utilizar los fluidos de otra forma. Aplicaríamos bolos de suero salino fisiológico entre 10 y 20 mililitros por kilo, que podríamos repetir cada 15-30 minutos, y si no mejora esta situación hemodinámica, podríamos sumarle un fármaco vasoactivo. El más frecuentemente utilizado en este contexto y este tipo de pacientes es la noradrenalina, a una dosis de 0,05 a 0,1 microgramos kilóminuto. En el caso que además de forma concomitante haya un componente de hipovolemia secundaria a una hemorragia importante, como por ejemplo puede ocurrir en una situación de una herida que sangre profusamente o un SCAD severo, como hemos visto anteriormente, pues instauraríamos el protocolo de transfusión masiva probablemente, e iniciaremos la terapia con un concentrado de hematíes si tenemos de forma urgente, sin tipaje de cero negativo. ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos? Pues aunque también es una presión arterial media que se debe ajustar en función de la edad, así como regla mnemotécnica y de forma general para recordar, los menores de 5 años debe estar en torno a 40-50 milímetros de mercurio, y por encima de esta edad acercarse más a los 60. Nuestra hemoglobina objetivo es por encima del valor de 9, y la glucemia que sean inferiores a 120-150 miligramos por decilitro, que serían valores superiores a esto, un índice indirecto de estrés y de mal pronóstico. Y siguiendo con la secuencia, llegaríamos al nivel D, que se centraría en tratar los signos de hipertensión intracraneal. Como sabéis, la regulación de la presión intracraneal funciona o se puede asimilar y asemejar a un sistema de vasos comunicantes, porque es un compartimento estanco que está cerrado en un continente que es rígido, que es lo que es la calota, los huesos craneales. Cuando hay una pequeña hemorragia o un edema cerebral, pues por diferentes motivos, pues hay una capacidad parcial de compensación en la que se produce, bueno, pues un aumento de la presión intracraneal con regulación a nivel local, produciéndose otros mecanismos adaptativos, como pueden ser lo que es intentar elevar lo que es la tensión arterial y inicialmente incluso la frecuencia cardíaca, para elevar pues esa tensión que permita vencer la resistencia que supone el aumento de la presión a ese nivel. Pero llega un momento en que es tan grande que estos mecanismos de regulación se ven sobrepasados,
y aparece la clínica que podemos hallar cuando exploramos a un paciente con un TCE que sea grave. Se produce un círculo vicioso con esta pérdida de regulación en el que se produce secundariamente a esta elevación de la presión una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Esto lleva a una hipoxemia progresiva, aumenta el metabolismo anaerobio con la consecuente producción de ácido láctico a nivel local, aumento de la osmolaridad, aumento de agentes citotóxicos y todo este favorece lo que es el edema cerebral, que como consecuencia pues vuelve a aumentar la presión intracraneal y favorece toda esta pérdida de regulación a nivel local y un empeoramiento progresivo de las situaciones clínicas del paciente. En lo que es el reconocimiento primario, la valoración del sistema nervioso central a nivel básico, aparte de lo que es la estimación del nivel de conciencia, pues también debemos explorar lo que son las pupilas, su tamaño, su reactividad, su simetría y después la postura que adopta el cuerpo con sus miembros y la función motora de ellos, principalmente. La triada de Cushing, que todos conocéis, que consiste en la suma de una situación de bradicardia, hipertensión e incluso alteraciones de la dinámica respiratoria, es un estadio muy final y se puede desarrollar de forma progresiva y más o menos lenta cuando hay una hipertensión intracraneal. Pero en los pacientes pediátricos, especialmente los que son bastante pequeños, en las fases iniciales del deterioro puede asociarse una taquicardia con una hipertensión como mecanismo compensatorio en los momentos primeros y lo que hace nuestro sistema es intentar compensar, como hemos dicho, esa dificultad en que la tensión mantenga lo que son los aportes necesarios a nivel del parénquima cerebral. El tratamiento se va a basar en estos pilares. En primer lugar, una terapia hiperosmolar para intentar disminuir ese edema cerebral y también pues tratar y manejar otros factores que pueden contribuir de forma concomitante a empeorar la situación. En cuanto a la terapia hiperosmolar, podemos utilizar dos tipos de fluidos, el suero salino hipertónico al 3% o el manitol. El más utilizado en pediatría en el momento actual es el suero salino hipertónico, como sabéis. Se administra a una dosis entre 2 y 5 mililitros por kilo, a pasar en forma de bolo en unos 10-15 minutos y se puede repetir, incluso administrar de forma una perfusión continua a una dosis de 0,5 a 1 mililitro por kilo y hora, hasta que sea efectiva la medida. Debemos tener en cuenta que al administrar más cantidad de sodio, pues tenemos que vigilar que no se produzca una elevación por encima de 160, que favorecería el edema, y tenemos que manejar una osmolaridad plasmática que esté por debajo de 360, porque puede favorecer también otros mecanismos reguladores a nivel vascular local que sean contraproducentes para el paciente. También puede ser administrado una dosis de mannitol al 20%, de 2,5 a 5 centímetros cúbicos por kilo, pero hay que tener en cuenta que a veces produce una hipotensión en los minutos posteriores a iniciar su infusión porque produce una diuresis osmótica importante. Entonces tendríamos que tener una monitorización hemodinámica más invasiva y ser bastante más cauto. También hay que tener en cuenta que hay unos niveles de osmolaridad plasmática que debemos estar al tanto para no producir iatrogenia, como hemos dicho. Y aparte de la terapia hiperosmolar, pues hay otros factores que podemos tratar para intentar controlar esa presión intracraneal. Debemos evitar cualquier situación que la aumente, fundamentalmente por lo que es la descarga catecolaminérgica,
como podría ser pues, un dolor muy intenso, situación de estrés, ansiedad, también en el caso de que aparezca una hipertermia e incluso crisis convulsiva. Para sedación utilizaremos un opioide o ketamina y además de midazolam como sedación, y si está intubado el paciente y necesitamos mantenerlo conectado a ventilación mecánica, pues el rocuronio como relajante muscular. En fases finales o más avanzadas de lo que es una hemorragia masiva o un edema cerebral masivo por una conmoción importante, pues podrían aparecer signos indirectos de lo que es herniación cerebral. ¿Cómo se manifestaría en el paciente? Pues un coma profundo o un rápido deterioro de la escala de Glasgow, si aparece una anisocoria brusca o parálisis del tercer par craneal, cuando encontramos unas pupilas bilaterales medias y fijas y a nivel corporal una postura de corticación o de cerebración. En este caso, mientras tenemos un tratamiento definitivo, podríamos provocar de forma voluntaria una hiperventilación moderada y transitoria y la podríamos valorar de forma no invasiva mediante la capnografía, intentando mantener los niveles de CO2 en torno a 30 a 35 milímetros de mercurio. Sabiendo que el tratamiento definitivo va a ser ir a quirófano para una evacuación de un hematoma o una craneostomía descompresiva y optimizando la neuromonitorización mediante la colocación de un drenaje o un sensor de PIC y también que nos puedan medir parámetros de oxigenación tisular y a nivel de monitorización vascular local más intensiva. Como resumen de todas estas medidas anteriores, pues para evitar un daño secundario, es decir, una terapia de protección cerebral, debemos recordar que nuestros objetivos son mantener una normoxemia, normocapnia, normovolemia, normonatremia, una glucemia en límites normales y una normotecnia. Y como pasos finales debemos de controlar el dolor en el paciente consciente y también regular la temperatura. ¿Cómo podremos controlar la temperatura? Bueno, pues si el paciente está frío, debemos aplicar manta o aislantes térmicos y también podemos calentar de forma activa mediante los dispositivos calentadores de fluido. Y en el caso de que apareciera una hipertermia, manejándola con los antitérmicos habituales. La analgesia y la sedación se deben aplicar y adaptar a la situación clínica del paciente en cada momento y siempre que hayamos descartado de forma razonable la lesión medular, podemos favorecer el flujo sanguíneo cerebral elevando la cabecera a 30 grados si sospechamos o hay signos indirectos de una hipertensión intracraneal. Podemos hablar que no se van a administrar de forma generalizada ni sedantes sin indicación exhaustiva, corticoides ni antibióticos profilácticos. Este sería un resumen de todas las medidas que hemos ido detallando. Solamente volver a recalcar y recordar que ante un paciente con un traumatismo craneoencefálico grave, como cualquier otra situación de emergencia, debemos de hacer una aproximación sistemática, ordenada y siempre parándonos en todos aquellos momentos en que encontremos una situación de riesgo vital o que el paciente puede presentar una complicación antes de seguir con nuestra sistemática, ¿vale? Después de este abordaje inicial, pasaríamos al reconocimiento secundario o segundo examen.
y vamos a ir repasando poco a poco algunas lesiones características de este tipo de accidentes. Cuando nos enfrentamos pues, a una deformidad craneal después de un traumatismo, tenemos que intentar distinguir a qué zona anatómica corresponde la hemorragia. Mientras que el caput sucedáneo y lo que es el hematoma subgaleal habitualmente pues, no provocan ninguna complicación en el paciente. Los cefalomatomas, que son aquellos contenidos hemorrágicos que están contenidos dentro del periósteo y localizados y que están separados por la sutura, pues muchas veces nos hablan de que hay una fractura craneal asociada, con lo cual debemos ser muy cuidadosos y ir al detalle en la palpación y la exploración craneal, sobre todo en los lactantes que son bastante más pequeños, en los que se distingue con más facilidad. En caso de que haya un scalp y seamos los primeros intervinientes o los primeros respondedores, como hemos dicho, a veces pueden provocar una hemorragia muy intensa, muy importante. A veces son tan profundos que llegan a exponerse lo que es el hueso, lo que es la calota o cualquier zona ósea a nivel craneal o facial, con lo cual pues debemos de comprimirlo y cubrirlo rápidamente, además de limpiarlo para evitar infecciones. Entonces es importante que antes de hacer esa compresión, pues detallemos en nuestro informe clínico la extensión y el tipo de lesiones para cuando hagamos una transferencia de la información del paciente, pues el especialista que va a hacer el tratamiento definitivo pues pueda abordarlo con más propiedad. Hay algunos signos indirectos en la exploración que nos deben hacer sospechar una fractura de la base del cráneo, que están descritos en todos los textos, como sabéis, que serían pues, los ojos de mapache, el hematoma retroauricular, que es el signo de Battle, signos indirectos como pueden ser una otorragia, un hemotímpano, y igual que la salida del líquido cefalorraquídeo a través del oído o por la nariz. También hay otros pares craneales que pueden ser afectados y el paciente referir una anomia o una parálisis facial, un estrabismo o un nixtasmo mantenido. Todo ellos son signos menores que podemos detectar en el reconocimiento secundario, pero que son igualmente importantes a la hora de dirigirnos y pedir más o menos extensas pruebas radiológicas para diagnosticar y catalogar de forma adecuada a nuestro paciente. En cuanto a las pruebas que debemos solicitar cuando atendemos a este tipo de enfermos, pues son de dos tipos, ¿no? Lo que sería una analítica básica general, incluyendo un perfil preoperatorio o incluso pruebas cruzadas en el caso de que haya una situación de una hemorragia muy extensa. Y en función del mecanismo lesional y cómo haya ocurrido el accidente, pues a veces hay que solicitar también niveles de alcohol, tóxicos y drogas en sangre y orina, según la disponibilidad que tengamos y el centro donde estemos atendiendo a nuestros pacientes. Y después, en cuanto a los estudios de imagen, pueden ser tanto de columna cervical como a nivel craneal. Si sospechamos pues, una afectación de la columna cervical, podemos solicitar una radiografía simple, las proyecciones básicas API lateral y teniendo en cuenta que lo óptimo es incluir tanto AC7 como apoxia deltoide a nivel proximal. Incluiremos un TAC cervical en los siguientes supuestos: cuando hay un mecanismo de muy alta energía asociado a un TC severo, en aquel paciente que está intubado y sedado en el que no es posible una exploración neurológica más fina, y cuando hayamos una fractura o una luxación en la radiografía simple. Y a nivel de lo que es el estudio de imagen craneal, pues tenemos indicaciones de más o menos prioridad
en función de lo que son las características de nuestro paciente. Debemos recordar que aquellos pacientes en los que se debe priorizar y hacer el estudio en la primera hora son los que están evidentemente intubados con sospecha de un TC muy grave, o que el TCE se mantenga con una escala de Glasgow por debajo de 13 tras una evaluación y estabilización inicial completa. Cuando vaya cayendo rápidamente la puntuación de esta escala, si hay una focalidad neurológica en la exploración inicial o aparece lo que es una crisis convulsiva, cuando en la exploración evidenciemos signos indirectos de fractura a nivel craneal, si tenemos una cefalea muy intensa, persistente, progresiva, con vómito, cuando los signos de hipertensión intracraneal no mejoran a pesar de nuestro manejo inicial y se van empeorando incluso progresivamente, y cuando hay, por ejemplo, una enfermedad intracraneal de base o un dispositivo como una válvula de derivación intracraneal, por la posibilidad de que éste se haya desplazado. Y evidentemente, pues otros factores que puedan ser concomitantes por la patología o los antecedentes del paciente. En esta exploración radiológica nos podemos encontrar diferentes tipos de hemorragias que son más o menos intensas y que varía su manejo en función de los hallazgos que encontremos. Como sabéis, las de más riesgo inicial habitualmente son pues, los hematomas epidurales, porque su contenido es arterial y puede crecer de forma más rápida, mientras que el hematoma subaracnoideo o subdural pues son de origen venoso y a veces pues permite hacer un manejo más conservador. También en un mismo paciente podemos tener diferentes tipos de hematomas o sangrados que van a influir pues, en el manejo definitivo y la rapidez con la que actuemos sobre el mismo. ¿Qué otros tratamientos pueden encajar a este nivel? Pues evidentemente la aparición de crisis convulsivas que debemos yugular lo más rápidamente posible. Como sabéis, en el algoritmo de manejo el medicamento inicial son las benzodiazepinas y después pues seguiremos el algoritmo de lo que son las crisis convulsivas habituales y manejo del estatus, y en algunos casos, en función sobre todo de las lesiones que encontremos, de forma consensuada, los neurocirujanos, neurólogos y pediatras, a veces pues, se consensúa una decisión de lo que es realizar una profilaxis durante más o menos tiempo de las convulsiones de aparición precoz. Habitualmente pues, se utiliza levetiracetam, aunque en algunos algoritmos y algunos protocolos de algunos centros también se sigue usando la fenitoína. Esta con más efectos secundarios, por lo que la primera que hemos nombrado suele ser la que se indica más frecuentemente. También tenemos el tratamiento médicos concomitantes en aquellos traumatismos craneoencefálicos de intensidad moderada con Glasgow entre 9 y 13. Si sospechamos una hemorragia intracraneal, tenemos un traslado prolongado mientras se hace un diagnóstico definitivo por técnica de neuroimagen, pues estaría indicado la administración de ácido tranexámico. También tener en cuenta que aquellos pacientes que son anticoagulados debemos de anotar qué tipo de fármaco están utilizando e intentar revertir su acción. Y en el caso de que sea una fractura abierta y sucia, pues como en cualquier otro tipo de fractura a otro nivel, debemos administrar un antibiótico como profilaxis de infección en la primera hora tras ser detectada esta fractura, y la profilaxis antitetánica sí tiene indicación por el riesgo del mecanismo y del contexto en el que se ha producido. ¿Qué indicaciones tiene el tratamiento quirúrgico definitivo en los pacientes que han sufrido un TC grave? Pues en primer lugar, si hay heridas del cuero cabelludo que producen un sangrado importante, evidentemente pues, lo que es un scalp extenso, o hay pérdida de sospecha de pérdida de líquido cefalorraquídeo, pues habría que suturar.
aquellas fracturas con depresión cuando el hundimiento es mayor que el espesor del cráneo adyacente, o si está pues, abierta y visiblemente contaminada, habría que hacer una limpieza muchas veces más exhaustiva y en quirófano. Y bueno, pues lo que son las lesiones intracraneales con efecto masa, que producen inestabilidad y que van en progresión y no mejoran a pesar de las medidas de terapia de tratamiento antihipertensión intracraneal. Y después aquellas lesiones que son penetrantes, aunque son muy poco frecuentes en pediatría, pero podría darse algún caso en el contexto de un traumatismo múltiple por un mecanismo de muy alta energía. Y a continuación, pues diremos algunas palabras y nos centraremos en lo que es el traumatismo raquimedular propiamente dicho. Como regla general, podemos decir que los traumatismos raquimedulares son muy poco frecuentes en pediatría. Aún así tienen gran importancia, puesto que cuando son lesiones importantes se asocian a una elevada mortalidad y posibilidad de secuelas. El origen generalmente son accidentes de diferentes tipos de tráfico deportivo y suelen ir acompañados de otras lesiones también de severidad, y como por ejemplo un traumatismo craneoencefálico moderado severo. ¿Cómo se evidencian? Pues clínicamente por la existencia de dolor moderado o importante, la localización de la lesión o por aparición de un nivel de déficit neurológico. ¿Qué peculiaridades tiene el traumatismo raquimedular? Bueno, como hemos comentado en otros capítulos de este curso, la cabeza proporcionalmente es más grande, especialmente el periodo de lactante, con lo cual tendrá un peso relativo bastante importante. Es cierto que el raqui es más flexible en general y que hay una osificación incompleta vertebral a todos los niveles, pero especialmente en las primeras vértebras cervicales. En concreto, el punto de mayor movilidad del raqui en este rango de edad es más alto que en el adulto y asciende hasta C2, C3. También por este motivo, al ser menos frecuente lo que son las fracturas de las diferentes partes de la vértebra, fundamentalmente de cuerpo y pedículo, podemos ver con relativa frecuencia el escigora, que es la lesión medular, sin que haya una anomalía radiográfica asociada. Seguiremos el mismo esquema que en el resto de los capítulos del curso, hablando de la actualización inicial y haciendo referencia a lo que es la secuencia habitual de actuación en este tipo de pacientes. En la primera fase estaría pues lo que es el control cervical y manteniendo una vía aérea permeable. Como sabéis, debemos de hacer una inmovilización. Puede ser en función del número de operadores o asistentes y también de los dispositivos de los que dispongamos, o bien manual o bien con un dispositivo específico de inmovilización que es el collarín. ¿Cuándo debemos de sospechar que puede haber una lesión a nivel de columna cervical? Pues en primer lugar, dependiendo del tipo de traumatismo y mecanismo lesional, debemos sospecharlo cuando hay traumatismos importantes en cabeza, cuello o espalda, en accidentes de tráfico y especialmente en precipitados y zambullidos en el agua. ¿Cuál puede ser la situación en la que nos encontremos el paciente? O puede estar consciente o no, puede presentar dolor o rigidez con contractura cervical, tortícolis por una posición antiálgica secundaria al dolor o debilidad muscular a nivel distal. También puede asociarse a alteraciones en la sensibilidad de los miembros. También tenemos que tener en cuenta, como siempre, en nuestra edad pediátrica, lo que estamos manejando es que puede asociarse a una situación de malos tratos y de agresión física. Después pasaremos a lo que es la valoración de la ventilación.
Debemos recordar que la ventilación, lo que es la dinámica respiratoria, se puede ver afectada en pacientes que tienen lesiones medulares, sobre todo cuando son lesiones a nivel muy proximal. Aquellas que están por encima de C5 pueden afectar al nervio frénico y la musculatura intercostal, por lo que veríamos a un paciente con una respiración bastante ineficaz y con una hipoventilación generalizada. Cuando son más distales a C5, pues ya se puede presentar con una afectación variable de la musculatura tanto intercostal como abdominal. Y lo típico de estos pacientes es que presentan una respiración diafragmática. En cuanto al capítulo de la hemodinámica, es muy importante en estos pacientes mantener una buena volemia, una tensión adecuada. Debemos de hacer una monitorización hemodinámica estricta y para mantener unos parámetros aceptables para conseguir una buena perfusión medular, igual que hacemos cuando intentamos proteger lo que es la presión de perfusión craneal, que le hemos comentado ya anteriormente en este capítulo, pues tenemos unos objetivos diana de presión arterial media y debemos utilizar una resucitación con fluido balanceado. En este caso, pues en la guía actual es recomendable la administración de Plasmalite a 10 mililitros por kilo y vamos reevaluando la respuesta a este aporte de fluido. Nuestra presión objetivo media sería mantener entre un percentil 5 y más cercano al 10 incluso de lo que son el rango de normalidad para la edad del paciente que tenemos enfrente. Si no hay una buena respuesta a fluidos, como en cualquier situación de hipovolemia o de hechos compensados o descompensados, pues asociaríamos amina vasoactiva y en principio la más indicada en esta situación, o la elección, sería la noradrenalina para poder conseguir los objetivos hemodinámicos que estamos buscando. Una situación especial sería el shock neurogénico, del que vamos a dar algunas pinceladas o detalles porque es un poco diferente de otros tipos de shock. ¿Cuándo se produce? Pues cuando hay una lesión aguda de la médula espinal que afecta al sistema nervioso simpático. ¿Qué provoca esto? Bueno, pues por pérdida del tono vasomotor se produce una vasodilatación o vasoplegia y esto va a llevar a hipotensión y también se produce una denervación simpática del corazón. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues que no es capaz de aumentar su frecuencia cardíaca, es decir, taquicardizarse como mecanismo compensatorio ante diferentes estímulos, entre ellos una situación de hipovolemia o incluso de hipotensión. ¿Cuándo aparece este tipo de cuadro? Pues habitualmente proximales a T5 o T6. ¿Cuándo debemos sospecharlo? Cuando hay un shock descompensado con una hipotensión bastante difícil de controlar y que asocia una frecuencia normal para su edad o baja. ¿Cuál sería el tratamiento? Pues aporte de cristaloides, puede ser, pues, ya si estamos en una situación de shock establecido, suero fisiológico a 20 mililitros por kilo, que se puede repetir en incluso 2 o 3 ocasiones, y debemos asociar precozmente drogas vasoactivas. Si no disponemos de noradrenalina, que sería la de primera elección, pues tendríamos que tirar de la dopamina. Y en alguna situación puntual podríamos hacer una prueba con atropina por si hay una frecuencia cardíaca en el límite de la normalidad y necesitamos mantenerla para algún procedimiento o en una situación puntual concreta. Eh, Como hemos dicho anteriormente, debemos de sospecharla cuando hay un shock descompensado hipotensivo con una frecuencia cardíaca que es baja o anormalmente normal para su rango de edad. Una situación en la que esperaríamos que estuviera el paciente taquicárdico.
La siguiente etapa sería pues proteger todas las funciones de la médula espinal evitando un daño secundario. Dentro de lo que es la evaluación neurológica, la historia clínica, por supuesto, debemos reflejar, como ya hemos comentado en otra parte de este capítulo, la escala de Glasgow, las posturas y la evaluación pupilar, pero también es muy importante en el reconocimiento primario dejar reflejada una valoración somera o muy básica de lo que es la función espinal. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues valorando lo que es la movilidad, la sensibilidad, que puede ser táctil o dolorosa, y los reflejos osteotendinosos básicos. Si el paciente está inconsciente, ¿cómo podemos hacerlo? Pues valorando el tono rectal, dejando anotado si aparece priapismo y cómo son los reflejos osteotendinosos en situación basal cuando no se ha administrado ninguna medicación que pueda interferir con la exploración al paciente al que nos estamos enfrentando. En la fase de reconocimiento secundario, como sabéis, pues iremos un poco más al detalle y nos pararemos más en cada sección. En cuanto a la valoración de la columna, bueno, pues comenzaremos con lo que es la valoración a nivel del cuello de la columna cervical y si el paciente es colaborador y está consciente, pues la verdad es que podemos sacar bastante información si lo hacemos de forma sistemática y detallada. Aquí os dejo reflejados algunos datos de baja probabilidad de lesión para que en el caso de que la exploración fuera normal, pues podríamos valorar incluso la retirada de algún dispositivo de inmovilización que el paciente pudiéramos haberle aplicado en una fase inicial de la asistencia. Como os digo, es poco probable que haya una lesión medular cuando no hay una afectación del nivel de conciencia. eh, es fácil de valorarlo cuando no hay una intoxicación por fármacos, drogas o alcohol y no hay otras lesiones distractoras que provocan un gran dolor que nos hace que el paciente pues, sea más difícil de valorar porque no colabore o por el estado de agitación. Es importante evidenciar que no haya déficit neurológico focales y que no aparezca dolor cuando palpemos todo lo que es el cuello y tampoco haya contractura muscular en línea media posterior. Cuando hagamos lo que es el reconocimiento secundario, explorando la espalda, también debemos incluir la exploración de la columna en esta valoración básica y habitualmente se aprovecha cuando se moviliza al paciente para colocarlo en una tabla espinal y hacer la movilización y movilización definitiva. Hay dos tipos de situaciones cuando hay una lesión raquimedular, que son la de estabilidad o inestabilidad, dependiendo de si asocia o no un déficit neurológico o existe un alto riesgo de este por el mecanismo lesional o la exploración con la que nos encontramos a la hora de valorar al paciente y que sea un déficit que sea rápidamente progresivo. ¿Cómo se puede presentar? Pues las formas fundamentales son una lesión medular completa. En ella el paciente tendría flacidez y areflexia, no tendría tono en el esfínter anal y tendría pérdida de funciones a nivel distal de la lesión, del nivel de lesión afectado. Como hemos comentado antes, la aparición de un shock neurogénico con una hipotensión y bradicardia asociada de difícil control. Y bueno, ¿cómo se manifiesta la lesión de la médula espinal? Pues habitualmente cuando exploramos al paciente puede referir dolor a nivel de las vértebras, tanto cervical como el resto de la espalda. También podemos encontrar contracturas y posiciones antiálgicas para compensar este dolor. Puede haber parálisis o paresias y parestesia.
Si es un nivel muy alto cervical, se puede asociar a un síndrome de Horner, en el que encontramos una ptosis palpebral y una miosis asociada. El paciente puede presentar priapismo y también, como hemos comentado antes, problemas en la dinámica respiratoria. ¿Cómo dejamos reflejado en la historia la valoración de la lesión medular? Pues es importante que en este reconocimiento secundario básico anotemos el último nivel de las funciones medulares conservadas. Describamos si aparece tetraplegia, paraplegia y valorar el grado de lesión si es completa o incompleta. Como ya sabéis, las funciones medulares son diversas y variadas y coordina la función motora, sensitiva y autonómica, y además, pues evidentemente se pueden valorar los reflejos medulares básicos. ¿Cuál es el estudio de imagen que utilizaremos para la valoración cervical? Pues en principio, igual que en otros capítulos estamos comentando, no se recomienda realizar una radiografía de columna cervical de rutina, a no ser que haya signos sospechosos de lesión que puedan ser valorados en la exploración del paciente si está consciente completamente, con un buen nivel de conciencia y sea colaborador y no esté agitado por otro motivo. Cuando creamos indicado que haya que hacerla por esta exploración, debemos solicitar una columna cervical AP y lateral completa, que debe de incluir a nivel proximal la odontoide y a nivel distal la C7, cuando hay una sospecha de lesión. ¿Cuándo haremos un TAC cervical? Pues en principio está indicado en aquellos pacientes que están inconscientes y que no colaboran en la exploración, evidentemente, si hay un cuadro de intoxicación, cuando hay un mecanismo lesional de alta energía y se asocia a un traumatismo craneoencefálico moderado o grave, o si hemos detectado en la exploración un déficit neurológico. Para la caracterización de la lesión medular, la realización de una resonancia magnética es el gold estándar. Está indicada cuando hay una sospecha de lesión medular con alteraciones neurológicas detectadas, aún con TAC normal, es decir, una sospecha de Stillwater. A nivel torácico y lumbrosacro, pues podemos sospechar una lesión cuando hay un síntoma o un hallazgo en la exploración, igual que hemos hecho a nivel cervical, y cuando hay afectación a este nivel debemos hacer una imagen, bien sea grafía o otra, o de otro tipo, para valorar la columna completa, porque como ya hemos dicho, el raquis de los niños pues, es bastante elástico, es excepcional que haya una fractura, con lo cual si encontramos una, debemos asumir que el mecanismo lesional ha sido producido por un impacto de tan alta energía que puede haber lesiones a más de un nivel. Podemos utilizar la radiografía simple si no hay síntomas ni signos neurológicos. Debemos utilizar un TAC si hay una afectación neurológica o un nivel de conciencia alterado, como hemos dicho anteriormente. O bueno, pues si hemos decidido por el mecanismo lesional realizar un body tag, porque hay una indicación concreta. Y si seguimos sospechando una afectación medular, pues incluso si hay un TAC normal, pues te ha indicado hacer una resonancia, como hemos dicho antes. Aquí os dejo un esquema de manejo básico del trauma raquimedular, clasificando inicialmente a los pacientes en función del GLAGO que presente. ¿Cuáles son las lesiones que podemos encontrarnos? Bueno, pues podemos encontrarnos con subluxaciones aisladas, fracturas aisladas o con una combinación de ambas. Y por último, pues la lesión traumática de la médula sin anomalía radiológica de la que ya hemos hablado anteriormente. El tratamiento quirúrgico es excepcional y habitualmente se indica cuando hay una gran inestabilidad o un déficit neurológico progresivo y amenazante para el paciente. Puede ocurrir cuando hay una
luxación atlanto-occipital, cuando hay una fractura con estallido y haya muchos fragmentos y sea inestable, fracturas que provoquen compresión medular por una deformidad importante y fracturas luxación que se consideren inestables porque haya un déficit neurológico progresivo. Este es un caso típico de fractura con estallido, que como veis en la parte posterior uno de los fragmentos hace impronta sobre el canal medular. En este caso, pues evidentemente habría que estabilizar esa fractura y evitar el daño progresivo a nivel de ese fragmento en el canal. Muchas veces se realiza tratamiento con ortesis o más conservador cuando no haya una afectación neurológica importante. Algunos ejemplos de esto sería la fractura de Jefferson con un ligamento transverso intacto, una subluxación adenoazoidea, eh, fracturas de odontoides con un pequeño desplazamiento, o la fractura de los pedículos a nivel de C2, o también en algunos casos de lesión ligamentosa mínima en la que no se encuentra comprometida la inestabilidad de lo que es el canal medular. Este sería un ejemplo de la fractura de Jefferson. Y está un desplazamiento anterior que habría que estabilizar mediante una fijación para que no sufriera daño secundario esa médula espinal. Un tratamiento definitivo a nivel de lo que es la columna toracolumbo-sacra es mucho menos frecuente, al menos en la población pediátrica. Quizá ya empieza a verse algún caso más en la población adolescente y adulto joven. ¿Cuándo está indicado un tratamiento quirúrgico? Bueno, pues cuando hay una necesidad de descomprimir por lo que es alteración de la función neurológica, cuando hay que corregir una deformidad importante y estabilizar la fractura, y cuando se estima que el tiempo de curación es potencialmente muy prolongado frente a un tratamiento que no sea quirúrgico y sea puramente ortopédico. Aquí os dejo una escala que es LICS, que bueno, sirve para clasificar a los pacientes y estimar la probabilidad de éxito y la indicación de un tratamiento quirúrgico frente a un tratamiento conservador en función de lo que es la morfología, la exploración y el mecanismo lesional. Y con esto ya cerramos el capítulo de la lesión raquimedular dentro de este tema que hemos ido recordando y valorando los puntos principales. Como cosas importantes para llevar a casa, pues bueno, recordar a todos que hay que prevenir una lesión cerebral y también medular secundaria, manejando de forma adecuada lo que es la oxigenación, la ventilación y la situación hemodinámica y corrigiendo la hipovolemia, que es muy importante detectar precozmente los signos de hipertensión intracraneal y tratarlos de forma más o menos agresiva, pero sin demora con una terapia hipermodal y que en todas las situaciones de traumatismo craneoencefálico importantes, así como en situación de politrauma más complejo, el manejo de la pseudoanalgesia es fundamental para evitar desestabilizaciones, tanto de la situación hemodinámica como aumentos puntuales en picos elevados de lo que es la presión intracraneal. Y por último, también recordar, aunque menos frecuente, que en los traumatismos raquimedulares, pues también hay que hacer un hincapié importante en lo que sería pues prevención y desarrollo de lesiones medulares posteriores, manejando tanto
la hipoxia como fundamentalmente la situación hemodinámica para conseguir una buena presión de perfusión medular y después pues para que no progresen las lesiones o para prevenir daños es esencial hacer una adecuada inmovilización del paciente para no provocar daños secundarios.